Aburrimiento en la meditación. Podríamos usar el cuerpo humano como analogía para describir el desarrollo del ego. En esta analogía, el dualismo fundamental, la sensación, el impulso y los conceptos serían los huesos. Las emociones serían los músculos y la cháchara subconsciente y todas las pequeñas actividades mentales serían el sistema circulatorio que alimenta los músculos. De modo que para tener un cuerpo que funcione adecuadamente, necesitamos un sistema muscular y un sistema circulatorio, además de un esqueleto que los sostenga. Iniciamos la práctica de la meditación entrando en contacto con los pensamientos, que son la periferia del ego. La práctica de la meditación es un proceso que consiste en ir deshaciendo. Si queremos disecar y examinar el cuerpo del ego, debemos primero abrir la piel y luego cortar las arterias. Así, el practicante que no aspira a tener credenciales empieza sometiéndose a una operación. Nuestras credenciales son un tumor y es necesario una intervención quirúrgica para extraerlas. Utilizamos la enfermedad para demostrar que existimos. Estoy enfermo y sufro, por lo tanto soy real. La operación se propone eliminar la noción de ser alguien importante por el simple hecho de estar enfermo. Es obvio que si nos declaramos enfermos, gozaremos de atenciones de todo tipo. Podremos llamar a nuestros parientes y amigos e informarles que estamos enfermos para que nos vengan a ayudar. Esa manera de demostrar que existimos es patética, y eso es precisamente lo que hacen las credenciales. Demuestran que estamos enfermos para que así podamos recibir las atenciones de nuestras amistades. Debemos someternos a una operación para eliminar el mal de las credenciales. Pero si nos anestesian, jamás sabremos cuánto tenemos que abandonar, de modo que es mejor no recurrir a anestésicos. Todo debe ser como un parto natural en el que la madre ve nacer a su hija. La ve salir del cuerpo y entrar en el mundo. Para dar nacimiento al Buda Dharma sin credenciales, debemos proceder de la misma manera. Debemos presenciar el proceso entero. Nos dejamos llevar directamente al quirófano, donde el primer acto operatorio consiste en practicar una incisión en la zona de la dolencia con un bisturí extremadamente afilado, la espada de Manjari, la espada de la compasión y la sabiduría. Tan solo una pequeña incisión, menos dolorosa de lo que creíamos. Sentarse a meditar es ese pequeño tajo en la arteria. Quizás alguien nos haya advertido que la meditación sentada es sumamente aburrida y difícil de lograr. Pero no nos parece tan difícil. De hecho, nos parece más bien fácil. Se trata simplemente de sentarse. La arteria, que es el chismorreo subconsciente de la mente, se cercena por medio de ciertas técnicas, como trabajar con la respiración, caminar, etc. Es un gesto muy humilde. Uno simplemente se sienta, corta los pensamientos y acoge la respiración que entra y sale. Es una respiración natural, no tiene nada de especial, y uno sencillamente se sienta y aprende a estar atento a la respiración. No se trata de concentrarse en ella. Concentrarse implica tener un objeto que aprender, algo a lo que aferrarse. Uno está aquí, intentando concentrarse en algo que está allí. En vez de concentrarnos, prestamos atención. Observamos lo que está sucediendo en lugar de fortalecer la concentración. Esto último implicaría tener una meta, y orientarse hacia un fin significa viajar de un punto a otro. En la práctica de la atención no hay ni meta ni viaje. Uno simplemente está atento a lo que sucede. No nos ilusionamos con ninguna promesa de amor y de luz, ni tampoco tenemos visiones angelicales o demoníacas. No sucede nada. Es el aburrimiento total. A veces tenemos la impresión de ser un imbécil y a menudo nos preguntamos, ¿y si fuera una tomadura de pelo? ¿En qué carro me habré subido? No nos hemos subido a nada. Por lo demás,
Avanzar por el camino implica más bien bajarse de todo, en vez de encaramarse en algo. Sentémonos, pongamos nuestra atención en la respiración e identifiquémonos con ella. Entonces nos daremos cuenta de que la arteria no se seccionó realmente en el momento en que nos pusimos a practicar. Se está seccionando ahora que nos empezamos a aburrir con la práctica, a aburrir en serio. Se supone que tendría que sacar algún partido del budismo y la meditación. Se supone que debería alcanzar diversos niveles de realización. Pero no sucede absolutamente nada y me estoy aburriendo como una ostra. Tenemos la impresión de que ni siquiera nuestro propio observador interno nos comprende y que más bien se burla de nosotros. El aburrimiento es importante porque va en contra de las credenciales. Las credenciales nos entretienen, procurándonos siempre algo nuevo, algo ameno, algo fantástico y soluciones de todo tipo. Cuando se suprime la idea de obtener credenciales, surge el aburrimiento. En un taller de cine que organizamos en el estado de Colorado, surgió el tema de si era más importante divertir al público o hacer una buena película. Yo dije que si nos parecía que la gente se iba a aburrir con lo que queríamos presentar, entonces deberíamos elevar el nivel de inteligencia y de exigencia del público en lugar de intentar responder siempre a sus expectativas, a sus deseos de diversión. Una vez que comienza a satisfacer el deseo de diversión del público, uno no acaba nunca de rebajarse y de hundirse, y termina cayendo en el absurdo. Si un cineasta presenta sus ideas con dignidad, es posible que al principio su obra no tenga una buena acogida necesariamente, pero tal vez la gente la reciba mejor cuando empiece a comprenderla. La película podría contribuir a ampliarle los horizontes al público. De la misma manera, el aburrimiento es importante en la práctica de la meditación, pues refina los criterios psicológicos del practicante. Uno empieza a encontrarle la gracia al aburrimiento y a refinarse hasta que al fin el aburrimiento se transforma en aburrimiento fresco, como un torrente de montaña. Sus aguas no dejan de correr, metódicas y repetitivas, pero refrescantes y muy agradables. Las montañas jamás se cansan de ser montañas, ni las caídas de agua de ser lo que son. Es su paciencia la que nos permite comenzar a apreciarlas. Ahí hay algo. No quisiera que esto suene demasiado romántico. En realidad, estaba tratando de pintar un cuadro negro y se me fue un poco la mano. Pero resulta grato aburrirse cuando uno está sentado horas y horas. Suena el primer campanazo. Luego suena el segundo, después el tercero y ya vendrán más. Uno está sentado, sigue sentado, seguirá sentado. Sigue cortando la arteria hasta que al fin el aburrimiento se transforma en una experiencia increíblemente fuerte. Y eso exige mucho trabajo. En verdad, todavía no podemos estudiar el Vajrayana, ni siquiera tenemos acceso al Mahayana. No estamos listos para ello, pues aún no hemos establecido una relación real con el aburrimiento. Debemos comenzar por el Hinayana. Si queremos salvarnos del materialismo espiritual y del Buda Dharma con credenciales, si queremos llegar a ser Dharma sin credenciales, es imprescindible pasar primero por la fase del aburrimiento y la repetición. Sin ella, no tenemos ninguna esperanza. No miento. Ni la menor. Hay diversos estilos de aburrimiento. En el Japón, la tradición zen ha creado una forma muy precisa de aburrimiento en sus monasterios: sentarse, cocinar, comer. Sentarse a hacer zazen, luego meditar caminando y así sucesivamente. Sin embargo, el mensaje del aburrimiento no se transmite correctamente a los novicios occidentales que viajan al Japón o que participan en una práctica japonesa tradicional en su propio país. Más bien, si se me permite, en vez de aburrirse, y por extraño que parezca, estos novicios se convierten en militantes de la rigidez,
o en estetas de la simplicidad. La práctica del Zen no fue concebida con esa intención. Para los japoneses, el Zen no tiene nada de extraordinario. Es una situación japonesa común y corriente, en la que uno simplemente hace sus tareas cotidianas y además dedica mucho tiempo al zazen. Pero los occidentales se fijan en los pequeños detalles, cómo se maneja el cuenco y cómo se ingieren los alimentos de manera consciente, sentado en la postura de zazen. Lo que fue diseñado para crear una sensación de aburrimiento se convierte para los occidentales en una obra de arte. Cada uno de los gestos, limpiar el cuenco, lavarlo, doblar la servilleta blanca, etc., pasa a ser teatro viviente. En cuanto al cojín negro, que debería evocar la ausencia total de color y el aburrimiento más absoluto, los occidentales lo transforman en símbolo de rectitud militante e incorruptible. Por más que la tradición evitar el aburrimiento, que es un aspecto indispensable en el sendero estrecho de la disciplina, tendemos a convertir la práctica en un inventario arqueológico y sociológico de actividades interesantes. Así, tenemos que contarle a los amigos: el año pasado estuve 6 meses enteros meditando en un monasterio zen. Pude ver cómo el otoño fue dando paso al invierno mientras hacía mi práctica de zazen en medio de una gran precisión y belleza. Aprendí a sentarme e incluso aprendí a caminar y a comer. Fue una experiencia maravillosa y en ningún momento me aburrí. Les decimos a nuestros amigos: vayan, que lo van a pasar muy bien, con lo cual juntamos otra credencial más. El intento por destruir una credencial no hizo más que crear otra. De modo que para destruir el juego del ego, lo primero que hay que hacer es someterse al régimen estricto de la meditación sentada. Nada de especulaciones intelectuales, nada de filosofías. No hay más remedio que sentarse a meditar. Es la primera estrategia para lograr el Buda Dharma sin credenciales. El camino del Buda. El aburrimiento tiene varias caras. Está la sensación de que no sucede nada, de que algo podría suceder, e incluso de lo que queremos que suceda podría reemplazar lo que no está sucediendo. Por otro lado, también es posible apreciar el aburrimiento y disfrutar de él. Podríamos describir la práctica de la meditación como una forma de aburrimiento fresco, un aburrimiento refrescante, como un torrente de montaña. Es refrescante porque no es necesario hacer nada, ni tampoco esperar nada. Sin embargo, si deseamos superar la actitud frívola de querer reemplazar el aburrimiento por otra cosa, debemos tener cierta disciplina. Es por eso que trabajamos con la respiración en nuestra práctica de la meditación. El simple hecho de seguir la respiración es algo muy monótono y poco espectacular. No se nos abre el tercer ojo, ni los chakras, ni nada por el estilo. Somos como una estatua de piedra de un Buda sentado en medio del desierto. No pasa nada, absolutamente nada. Es extraño, pero cuando nos damos cuenta de que no está pasando nada, también empezamos a ver que está sucediendo algo muy digno. La frivolidad y la prisa no tienen cabida. No hacemos más que respirar y estar ahí. En ello hay algo a la vez muy grato y sano. Es como si hubiéramos cenado bien y ahora estuviéramos satisfechos, lo que no es lo mismo que comer para satisfacer el apetito. Es un acercamiento muy simple a la cordura. Se sabe que el Buda se sometió a muchas prácticas de meditación hinduistas. Se chamuscó la piel en el fuego. Abordó la energía del Tantra mediante visualizaciones de todo tipo. Se apretó los ojos y vio una luz neurológica, y se apretó los oídos y escuchó un zumbido, también neurológico, aunque supuestamente yógico. Hizo todo tipo de experimentos y se dio cuenta de que esos fenómenos eran trucos que no tenían nada que ver con el verdadero samadhi o meditación. Es posible que el Buda haya sido un cero a la izquierda como estudiante de yoga, que le haya faltado imaginación. Sea como fuere, emulamos su nulidad.
su ejemplo de persona realizada, de Sanyakan Sambuddha, el que ha llegado a la realización completa. A medida que fue madurando su actitud ante la práctica de la meditación, el Buda se dio cuenta de que tales artificios no son más que afectaciones neuróticas. Decidió buscar lo simple, lo que realmente está ahí. Descubrir la relación entre mente y cuerpo y estudiar su relación con la estera de hierba cusca que le servía de asiento y el árbol de la bodhi que lo cobijaba. Examinó su relación con todo de manera muy simple y directa. Esto no tenía nada de particular, no le procuró emociones fuertes ni hizo que se iluminara súbitamente la mente, pero sí resultaba tranquilizador. En el momento en el que Buda alcanzó la realización, alguien le preguntó: ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cómo podemos saber que realmente has logrado la realización? El Buda tocó la tierra con la mano y dijo: esta tierra sólida puede dar fe. Esta tierra sólida, esta misma tierra es mi testigo. Sensato, firme e inequívoco, sin fantasías, sin conceptos, sin emociones, sin frivolidad, sino simplemente lo que es. Así es el estado despierto. Y ese es el ejemplo que seguimos en nuestra práctica de la meditación. Para el Buda, lo que el mensaje implica es más importante que el mensaje mismo. Como seguidores del Buda, tenemos el mismo planteamiento. Esto corresponde a la idea de la vipassana, que significa literalmente visión penetrante. La visión penetrante o conocimiento intuitivo surge porque uno se relaciona no solamente con lo que ve, sino también con las implicaciones de esa visión, con la totalidad del espacio y los objetos que rodean lo que ve. La respiración es el objeto de la meditación, pero el entorno en la respiración también forma parte de la situación en la que se produce la meditación. Entonces el Buda hizo girar la rueda del Dharma y expuso las 4 verdades nobles: el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la meta y el camino. Todo esto fue resultado de su descubrimiento de que existía un espacio enorme en el que se produce una inspiración universal. Está el sufrimiento, pero también está el entorno, que es el origen del sufrimiento. Todo se vuelve más expansivo, más abierto. El Buda no fue tan mal estudiante de yoga después de todo. Tal vez no descollaba en el Hatha Yoga, pero veía el entorno del Hatha Yoga y del Pranayama. El Buda expresaba su cordura primordial de manera espontánea. Jamás predicó ni enseñó en el sentido habitual, pero cuando se comunicaba con los demás, la energía de la compasión y los recursos infinitos de la generosidad se manifestaban en él y ello no pasó desapercibido. Esa actividad del Buda corresponde a la práctica de la vipassana que estamos intentando llevar a cabo. Consiste en darse cuenta de que el espacio contiene materia, que la materia no exige nada del espacio y que el espacio no exige nada de la materia. Es una situación recíproca y abierta. Todo se basa en el hecho de tener compasión y apertura. La compasión no es algo especialmente emocional, como cuando uno siente lástima por los que sufren y al mismo tiempo siente que es mejor que los demás y que debe ayudarlos. La compasión es esa apertura total del Buda. El Buda no tenía ni territorio, ni noción de territorio, a tal punto que ya casi no era un individuo, no era más que un grano de arena que vivía en un desierto inmenso. No obstante, fue gracias a su insignificancia que se convirtió en el ser realizado del universo, porque jamás luchó contra nada. El Dharma que enseñó está exento de agresión y de pasión. Pasión en el sentido de aferrarse a algo, de mantener un territorio. Para quienes seguimos el camino del Buda, la meditación es una práctica de no pasión y de no agresión.
consiste en trabajar con la posesividad de la agresión, que dice: este es mi recorrido espiritual y no quiero que interfieran en él, fuera de mi territorio. La espiritualidad, es decir, la perspectiva de la vipassana, es una situación panorámica en la que uno puede ir y venir libremente y mantener una relación abierta con el mundo. Es la culminación de la no violencia.